Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibisteis, da de gracia. Y el día de hoy, como siempre, es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Por aquí su servidor John Pirela y mi hermano Francisco Rivero. Amén, mi hermano John. Un día más, mi hermano. Gracias al Señor, ¿verdad? Por su misericordia y su gran bondad que nos provee salud, nos provee un techo, nos provee trabajo, sustento, alimento, ropa. Hermano, hay miles de razones para agradecer a Dios. Y aquí estamos, ¿verdad, hermano John? Para compartir. El anterior programa creo que fuimos muy técnicos, aunque bueno, para una persona académica quizás fuimos muy poco técnicos, pero tocamos temas que, bueno, muchas de las veces se ignoran, se pasan por alto. Hoy, ¿con qué vamos a seguir, hermano John? Con la deidad de Dios. La deidad de Dios, pero hoy, hermano Frank, hoy sí hay mucha Biblia, con el favor de Dios. Así que, hermano, usted que está allí escuchando este programa, busque su Biblia, busque su cafecito si toma café, y sea como los hermanos de Berea, que ellos corroboraban todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba por medio de las escrituras, a ver si Pablo decía la verdad. Entonces, sea como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Jerusalén. Y con Biblia en mano, comenzamos, hermano Frank, el día de hoy, acerca de la enseñanza de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Amén, mi hermano John. Pues vamos a Juan 4:24, ¿verdad? Vamos a la Biblia. Biblia, 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 mis hermanos. Todo hay que corroborarlo por la Biblia. Dice Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto lo está diciendo el mismísimo Dios encarnado. El mismo Jesucristo está haciendo esta declaración. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué aprendemos partiendo de ahí, hermano John? Que Dios no está limitado. Ya lo dijimos en el anterior programa, creo que tocamos un poco de eso. Dios no está limitado, ni en tiempo, ni en espacio, ni en lo material. No está compuesto por partes. Eso se le llama, en teología se le llama la simplicidad de Dios. Pero bueno, creo que no vamos a meternos por ahí. Pero así se le llama. Dios no es un ser compuesto de partes. Un 30 y tantos por ciento padre, un 30 por tanto de hijo, un 30 por tanto de Espíritu Santo. No. Dios no está compuesto por partes. Dios no es un poquito de amor, un poquito de paciencia, un poquito. No, no, no. Dios es espíritu. Dios es un espíritu eterno, ¿sí? Que todo lo llena, todo lo trasciende, todo lo hace, todo lo traspasa, ¿sí? Un Dios que está por encima de todo. Este Dios es espíritu. Comenzamos con esa declaración de Juan 4:24. Dios es espíritu. No está limitado y la Biblia lo afirma muchas veces. ¿Qué casa le vas a hacer a Jehová? Si la tierra es el estrado de sus pies. O sea, si la tierra es algo o el universo es algo, bueno, ahí es donde Dios pone sus pies siquiera, en un lenguaje antropomórfico, ¿no? Dios es espíritu y trasciende todas las cosas. Y con esto de la casa no queremos decir que usted no se debe congregar. No, No. no, lejos de nosotros eso, sí. Sí, sí. Siga, hermano John. Dios es espíritu. Y estamos hablando de su naturaleza, pues, la naturaleza de Dios. Así Y es. hay falsas enseñanzas. Por ejemplo, los mormones enseñan que Dios tiene un cuerpo físico. Y ellos citan Génesis, que ya se lo voy a leer. Pero ellos citan este texto para decir que Dios es como el hombre.
Porque Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ya con esto, como el hombre tiene una imagen humana, ellos dicen, bueno, si Dios lo hizo así es porque él allá en el cielo es así igual que ellos. Pero no, hermano. El hombre fue creado a imagen moral y espiritual de Dios, no física. Colosenses 3:10 es muy clara. No es muy claro el apóstol Pablo. Como dice. Y ahorita ya lo vamos a leer ya. Y Si búscalo y quiere, hermano. siga usted, yo lo voy a leer, yo lo voy a buscar. Tema, entonces lo voy a buscar. Bueno. Y la otra falsa doctrina sobre esto del paganismo, que adoran imágenes y estatuas, adoran imágenes, estatuas, apoyándose en el texto como Éxodo 25:18 para justificar imágenes de culto. Imágenes de culto. Se apoderan de este texto de Éxodo 25:18, donde la Biblia dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás. En los 2 extremos del propiciatorio los vas a colocar. Ok, si lo dice la Biblia, manda a hacer esas 2 estatuas. Pero la Biblia no manda. Aunque Dios mandó a hacer figuras como los querubines, jamás autorizó adorarlas o rendirle culto. Jamás en la Biblia usted va a ver algo así. Dios nunca Así hizo. es. Y ahora, yo Hermano quiero, John, una pregunta. Dijo Colosenses 3:10. dije Colosenses, perdón, Colosenses 3:10, sí. Ok. Lo voy a leer y siga usted en su punto. Dice, y revestido, o sea, despojados del viejo hombre, ¿verdad? Con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, se va renovando hasta llegar a esa imagen. Ahora, yo quiero recalcar algo aquí sobre los que dicen que Jesucristo no es Dios. Y quiero empezar con esta característica de que Dios es espíritu. La Biblia afirma en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, que Cristo es espíritu también. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu Vivificante. vivificante. Así que en cuanto a esta característica, no, no hay duda de que Cristo la posee. Amén. Bueno, Continuemos. seguimos. Sí, seguimos. Entonces, el último caso, el segundo caso a ver de la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios personal. ¿Sí? Cuando decimos que es un Dios personal, decimos que Dios es un Dios relacional, que se relaciona. Vemos en filosofías orientales o otras religiones, como el Islam, por ejemplo, el Islam, Alá no se relaciona en el sentido de amoroso o filial con los que creen en él, ¿no? Se relaciona como un señor, como un emperador con sus siervos, con sus súbditos. Y ya, sencillamente. Por eso ellos recitan y recitan, ¿verdad? Casi que mantras en sus cuentas, pero no tienen una relación personal con él. También el budismo, podemos ver que ellos no tienen un Dios personal. Ellos simplemente buscan un absoluto. Y al liberarse de esa cadena consecutiva de reencarnaciones, ¿verdad? Ellos al final se van a unir al todo, al absoluto, al todo, ¿sí? Simplemente para desaparecer. Ellos lo ponen como una gota que cae al mar, una gota de agua que cae al mar. Simplemente deja de ser, se une al todo y deja de ser. En el hinduismo igual, confucianismo igual.
Hay muchos de este tipo en el cual Dios no es personal, o su Dios no es personal, o su realidad última, ¿sí? No es personal. Sin embargo, este Dios cristiano, este Dios que se nos ha revelado, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como bien lo dice Pablo, me parece una frase maravillosa, es un Dios personal, no es una mera fuerza, no es un mero principio, un arjé, como decían los platónicos y los filósofos griegos clásicos. No es una energía impersonal. Él posee intelecto. Es profundamente, no profundamente, es infinitamente sabio. Él posee voluntad. Él posee afectos. ¿Sí? Lo que nosotros poseemos, lo poseemos por Él. Entonces, este Dios de nosotros, aunque es perfecto en todas sus perfecciones, es un Dios que tiene afecto, que se relaciona. Es un Dios consciente. Es un Dios que tiene voluntad. Es un Dios que se acerca al afligido. No es un Dios que está de brazos cruzados dándole la espalda a lo que ha creado. No, Dios se preocupa. Dios es intencional. Dios, al ver la caída del hombre, Él buscó la manera. Él ha creado, Él ha llevado a cabo, Él planificó, actuó y ejecutó un plan de redención en Cristo Jesús. Allá en Jerusalén, en esa cruz. Allí sobre él, Dios ejecutó un plan legal y de amor para salvación a todo aquel que cree. No es un Dios que simplemente nos creó y no le importan nuestras necesidades. No, como dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote, el cual es Cristo, que se compadece de cada una de nuestras necesidades, aflicciones, dolores, problemas, procesos, desiertos. Dios está consciente. Como dice en Mateo 5, 6, Dios sabe de qué tenéis necesidad. Dios lo sabe. Pero busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios sabe de qué tenéis necesidad. Dios es un Dios personal. Hermano John, no sé si tiene algo que decir al respecto, pero esto es un Dios personal, no es un Dios que simplemente nos ha creado y se ha dado la vuelta y ya, sin importarle más nada. No, es un Dios que está al tanto de nosotros. Hermano John. Amén, amén, amén. No, nuestro Señor es un Dios que es personal, personal y se relaciona con nosotros. De tal manera que él mismo le pide al Padre, le dice, Señor, Padre, para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Que ellos estén conmigo y vean mi gloria. Amén. Así es. Así es. Y bueno, el Evangelio de Juan es maravilloso para ver eso, ¿no? Las múltiples veces en cómo Jesús y el Padre se relacionan y cómo se Sí, hablan, o sea, en los evangelios. sí, en Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, o sea, Él quiere que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Amén. antes de crear Dios al hombre, Así es. Así es. Antes de crear al hombre ya había una una relación, Trinidad. una eternidad. Es algo que es un tanto profundo, pero a la vez se puede entender intuitivamente. Si Dios es amor y Dios no es más que un ser, por decirlo así de esta manera, o un solo centro de conciencia, Dios no puede demostrar ese amor. Pero si este Dios del cual nosotros somos siervos, seguidores, hijos, gracias a Jesucristo, gracias al perdón obtenido en Jesucristo, es un Dios trino, un Dios que subsiste en tres personas. Entonces este Dios puede relacionarse en sí mismo, mostrando amor, una relación de amor entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es algo profundo teológicamente, pero también se puede entender creo que muy sencillamente. O sea, si Dios es amor, entonces necesariamente
Tiene que ser un Dios tripersonal, donde se demuestra ese amor, en el mismo seno de la unidad de la deidad, ¿sí? En el mismo núcleo de ese Dios absoluto. El otro punto, hermano John, no sé si tiene algo más que agregar o pasamos al otro, ¿sí? Que es No, sobre no. la, la autosuficiencia de Dios, ¿sí? Sí, está bien. Pasemos a ese Dios es, punto. Dios es absoluto y autosuficiente. Sí, este es el Dios que tenemos, un Dios que no está necesitado, un Dios que no es contingente, o sea, un Dios que no está atado a nada, ni necesita nada, ni necesitó nada en ningún momento. Es un Dios absoluto y autosuficiente, un Dios que existe por sí mismo. A esto en teología se le conoce como la aceidad de Dios, que Dios tiene vida en sí mismo, Dios tiene existencia en sí mismo, no dependiendo de nada, de ningún nutriente, de nada que le sume, de nada que lo sustente a Él. No, Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el que le da vida a todas las cosas. ¿Sí? Como dijo Pablo también en Hechos 17. Porque ciertamente en Él nos movemos y existimos. En Él. ¿Por qué? De su plenitud, de su deidad. Como lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y también lo dice en Efesios. De su plenitud tomamos todos. Plenitud que nos fue revelada personalmente en Cristo Jesús. De su plenitud, de su aceidad, de su poder, de su absoluto y autosuficiencia existencial, tomamos todos nosotros. Si Dios por un momento retirara su poder de esta creación, todo dejaría de ser. Todo, absolutamente todo. Y miren que el universo tiene energía. ¿De dónde provino esta energía? A veces nos zafamos rápidamente, ¿no? Sin entrar en el tema anterior de los argumentos y de la física. Pero ¿de dónde vino la energía del universo? ¿Qué es lo que sostiene el universo andando, no? Por sí mismo. ¿De dónde? ¿De dónde se cargó? ¿Quién le dio energía? ¿De dónde se enchufó? Dios es el sustentador. La seidad de Dios. Dios existe por sí mismo. Dios tiene en sí mismo todo. No nos necesita a nosotros incluso. No nos necesitaba. Cuando pensamos en esto, que no se queda en mera palabrería, en mera teología, cuando pensamos en que Dios no necesita nada y aún así nos creó, decimos, bendito Dios. Qué Dios de amor, qué Dios de bondad, qué Dios que sin necesidad de crearnos, nos creó. Y después de haber pecado, sin necesidad de perdonarnos, nos ha perdonado en Cristo Jesús. O sea, es un Dios tan grande, tan sublime, que a pesar de tener todo el derecho de habernos castigado o eliminado en su momento, ha tenido paciencia y misericordia con nosotros día tras día, contigo y conmigo, amigo que me escucha. Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros día tras día tras día. La Biblia dice que Dios pasó por alto los pecados pasados, pero ahora en este tiempo manda a todos los hombres que se arrepientan y que crean en aquel que Él ha designado, que es Cristo Jesús, para salvación de sus almas. Hermano John. Amén, amén, amén. Dios es absoluto. Es absoluto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dicen claramente, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo. Aleluya. Dios, bueno, la palabra aceidad, para los que no saben, la palabra aceidad de Dios significa que Él tiene vida en sí mismo. Esa es la aceidad de Dios, que Él tiene vida en sí mismo.
Amén. Jesucristo nuestro Señor, también es absoluto y autosuficiente, lo que significa lo que confirma su plena divinidad. Juan, capítulo 5, versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, escúchame bien, testigo de Jehová, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermano, Cristo no fue un hombre. O sea, él fue completamente hombre, claro que sí, pero no fue solamente completamente hombre. Cristo es completamente divino, completamente Dios. Y le va a ser imposible. Le puede dar, hermano, hasta un calambre en el cerebro buscando en la Biblia algún atributo o característica que tenga el Padre y que Cristo no la tenga. Imposible, imposible. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso lo explicó el apóstol Pablo, Así hermano, es. y eso es indiscutible. Mire, y yo quiero aclarar, hermano Frank, ¿no? Porque el mormón enseña que Dios fue un hombre que llegó a ser Dios. No, O sea, niega la seidad porque lo hace dependiente de otro ser superior previo. sí. Y el Salmo 90, versículo 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, el mismo Dios, un solo Dios. El testigo de Jehová, con todo respeto si me estás escuchando, mi intención no es ofenderte, sino que escudriñes la palabra, que escudriñes la Biblia. Y los testigos de Jehová enseñan que Cristo fue creado y que no posee vida en sí mismo. Niegan la aceidad del Hijo y reducen su divinidad. Y yo sé cuál es el versículo que ellos utilizan. El versículo que ellos utilizan, ya lo voy a buscar ya, porque en Juan 5:26 acabo de hablar y Cristo tiene toda la, La autoridad, el poder, sí. sí, tiene vida en sí mismo, así como el Padre tiene vida en sí mismo. Le ha dado al Hijo también el tener vida en sí mismo. Ellos utilizan Colosenses 1:15. Ellos utilizan ese versículo que dice que Cristo es el principio de la creación. Ahora, la traducción literal dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Claro que sí. Pero esta imagen significa, en la palabra eikon del griego, representación exacta, semejanza visible, exacta. En este contexto, no significa una copia ni un parecido, no, exacta. Es una manifestación perfecta, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermano, porque Jesús no es una creación similar a Dios, sino la revelación exacta de Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Y esta palabra primogénito, que es prototokos, viene del protos, que es primero, y tico, que es dar a luz. En la Biblia no siempre significa el primero en nacer, sino el que tiene supremacía y herencia.
Y un ejemplo claro en el Salmo 89, 27, que dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Cómo le vas a poner por primogénito a alguien que ya existe? Yo le pondré por primogénito. Pues le está hablando a David. David fue llamado primogénito. Y entre sus hermanos no era el primogénito. Eso lo sabe todo el que ha leído la Biblia. Exacto. No fue un hijo primogénito, sino más bien era el menor. Pero Dios le dio la preeminencia. Y este prototocos en Colosenses significa que Cristo es el supremo heredero y soberano de la creación, no parte de ella. No es que Cristo es parte de la creación. No, es el supremo heredero y soberano de la creación. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, por él subsisten y se mantienen unidas. Pero malinterpretan este versículo, una palabra la malinterpretan. Y inventan una doctrina para denigrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia advierte, la Biblia dice claramente que aquel que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Amigo testigo de Jehová que nos escucha, si está por allí. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre, niega al que lo envió. El que no recibe al Hijo, no recibe al que le envió. ¿Ok? O sea, no pueden hacer esa separación. No se puede hacer. Porque así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y la imagen misma de su sustancia, como leímos ahorita. Así que no se puede hacer esa separación. Aquel que se rehúse a creer en el Hijo, pues no verá la vida, así dice la Biblia. Si se hace del Hijo una mera criatura, pues ya no andas conforme a la verdad. Ya no andas conforme a lo que la iglesia cristiana ha creído alrededor de casi 2000 años. Amén. Así que el otro siguiente también es que nuestro Dios es eterno. Y ya Dios, nuestro hermano John lo mencionó, que tiene eternidad, que habita en la eternidad, en la luz inaccesible. Entonces nuestro Dios es eterno, es inmutable e independiente, ¿no? De la mano con la seidad, es independiente, no depende de nada fuera de él. Vemos que Dios es infinito en sus perfecciones, en su sabiduría, en su amor, en su justicia. Dios es infinito, de gracia infinita, de misericordia infinita, pero Él las dispensa conforme a su justicia infinita. Es inmenso, no está limitado por nada, ¿sí? No está limitado por absolutamente nada. Es eterno, no está limitado por absolutamente ningún lapso de tiempo. No. Lewis decía, me gusta mucho cómo lo pinta él. Él dice, si nosotros vemos la vida y la historia, la vemos como una película, ¿verdad? Fotograma tras fotograma, o foto tras foto, porque eso es una cinta de película, ¿no? Dios ve las cosas, la ve como si fuera una pintura en un cuadro. Dios ve todas las cosas abiertas al mismo tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios no está limitado. Dios no procesa la información como nosotros la procesamos paso a paso. Dios no ve nuestro presente o pasado como una película que va corriendo paso a paso, no. Dios la ve abierta como si estuviera mirando una pintura, un cuadro, un marco. Dios ve todas las cosas abiertas. Las que eran, las que son, las que serán, las que podían ser. Todas las posibilidades las puede ver Dios. Dios es inmutable, no está sujeto a cambio. Él no está sujeto a cambio. Él no es más sabio hoy que ayer. Él no es más bueno hoy que lo que fue ayer. Él no puede aprender algún tipo de sabiduría para ser más sabio mañana, no. Dios es inmutable. No está sujeto a ningún tipo de cambio, de variación. Lo que le llaman en la metafísica la potencialidad. Dios no tiene potencialidad.
Dios es acto puro. Todas las cosas son en Él. Dios no llega a ser más o menos sabio, o más o menos inteligente, o más o menos misericordioso, no. Dios es perfecto en todas las cosas. Dios es inmutable en todas las cosas. No está sujeto al deterioro del tiempo, ni a las limitaciones del espacio, ni a las limitaciones de un sustento externo, no. Dios es independiente en sí mismo. Hermano John. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 11:33, el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verdaderamente que estudiar a Dios, su naturaleza, su aceidad, su soberanía, su, su naturaleza, hermano, verdaderamente es terminar sintiéndonos que no sabemos nada. La sabiduría de Dios, su esencia, su palabra, es magnífica, admirable, hermosa. Son veredas justas que valen mucho la pena estudiarla, meditarla, analizarla. Si hay algo, hermano, si hay algo en lo cual debes invertir el tiempo, es, es estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Si hay algo que vale la pena, es eso. No pierdas el tiempo, no pierdas tanto tiempo en cosas que no edifican. Si quieres edificar tu vida, si quieres crecer como persona, como hijo de Dios, como cristiano, como padre, como hermano, como amigo, si verdaderamente quieres crecer conforme a la voluntad del Dios que te creó, lee las escrituras, medita en su palabra, medita en él. Y bien, hermano Fran, pasamos a otro punto. Así es. Nuestro Dios también es un Dios santo y moralmente perfecto. ¿Sí? Aquí hay un montón de cosas que podríamos decir, pero empecemos con que Dios es santo, ¿sí? Cuando hablamos de que Dios es santo, tendríamos que abarcar muchas cosas y decir que Él es perfecto, ¿sí? Esa santidad de Él se demuestra en que es perfecto en todos sus caminos, en que todo lo que hace es perfectamente justo, en que Dios no coacciona, en que Dios no trabaja secretamente, ¿sí? Para lograr propósitos, aunque sus caminos sean sublimes, que nosotros no logremos alcanzarlo, eso es muy diferente a que Dios trabaje con coacción, con malicia, con premeditación, no. Dios es santo en cada uno de sus caminos, en cada una de sus decisiones. Es más, el plan de redención es un plan que tuvo que haber sido llevado a cabo así, para que Dios pudiese ser justo, el que juzga y el que justifica, como dice Pablo. Porque nosotros hemos pecado principal y primeramente contra Él, contra su ley santa, contra el dador de nuestras vidas, contra el dador de todo lo creado. Contra Él hemos pecado. Él pudo actuar, muy justamente pudo actuar y castigarnos ipso facto, empezando con Adán y Eva. O a cada uno de nosotros, cada vez que naciéramos, al comenzar a pecar, actuar ipso facto y tomar cartas en el asunto y castigarnos. No lo ha hecho así. Ha sido paciente y clemente, tardo para la ira,
e inmenso en misericordia. Así ha sido el Señor para con nosotros. Amoroso, justo, veraz. Pero Él ha provisto un medio de salvación por el cual Él puede justificar a los pecadores y juzgar al impío sin dejar de ser santo, sin meter un tropezón para que el hombre caiga. Hermano John, Dios no ha premeditado la caída del hombre. El hombre ha caído, como dice Eclesiastés. Dios creó al hombre bueno. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dios ha creado al hombre bueno, pero ellos han buscado muchas perversiones. Nosotros somos los que como ovejas nos hemos descarriado nosotros. Pero Dios no ha premeditado la caída del hombre. Dios no le puso una zancadilla al hombre para que cayera, para que se hiciera pecador y luego juzgarlo. No, de ninguna manera. Dios es justo en todos sus caminos. Dios es santo. Entonces, cuando hablamos de que Dios es santo, que casi siempre se conceptualiza como algo apartado, en cuanto a Dios, deberíamos llevarlo más a la perfección. Dios es perfecto en todos sus caminos. Dios es justo en todos sus caminos. Dios es sabio en todos sus caminos. Dios está apartado del mal. Dios no tiene nada que ver con el mal. Dios no tienta ni puede ser tentado, dice Santiago. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios santo en todos sus caminos, en todos sus pensamientos, en todos sus planes, en todo su accionar a lo largo de la historia humana. Y moralmente perfecto. No se deja coaccionar. Nadie le puede doblar o torcer el brazo a Dios con 4 días de ayuno. Nadie puede mentirle en la cara a Dios y pensar que se saldrá con la suya. Nadie puede pensar que Dios va a justificar pecados, como dice la misma revelación de Éxodo, que de ninguna manera tendrá por inocente al pecador. Éxodo 20. Dios no va a dejar al pecador sin castigo, sin juicio. Entonces Él es santo, Él es misericordioso, Él es justo, Él es amoroso, pero también es un Dios moralmente perfecto. Y cuando una persona moral se topa contra algo mal hecho, contra una injusticia, contra una ilegalidad, lo correcto es que actúe. Si un presidente, si un juez es justo, debe juzgar al que ha faltado a la ley, al que ha quebrantado a la ley. Y ese es nuestro Dios. A pesar de que ha sido misericordioso, infinitamente misericordioso, y nos ha provisto un cordero que quita el pecado del mundo, de ninguna manera, para los que no aceptan esa indemnización, ese saldo de la justicia que nos puede otorgar Cristo, los que no aceptan el sacrificio de Cristo, no hay manera de que Dios los tenga por inocentes. Y el hombre sabe, cada uno de nosotros sabemos que somos inexcusables delante de Dios, que no podemos colmar esa cuota de santidad, que no podemos vivir de acuerdo a ese estándar perfecto de Dios. No podemos alcanzarlo por nuestra fuerza. No podemos. Pero Dios en su bondad ha provisto un sacrificio, hermano John. Y Cristo es santo por naturaleza también. Nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios del que está hablando Fran. Pero quiero hablarles acerca de algunos versículos que afirman y confirman que están hablando precisamente de Cristo Jesús. Porque quiero demostrar también que todos estos atributos o características de las que estamos hablando habitan en nuestro Señor Jesucristo. Para que no queden dudas de que Cristo es Dios y para que los que creen sepan también cómo defender la fe en la cual ya hemos creído. En el Nuevo Testamento se revela que Cristo posee la misma santidad de Dios.
En Lucas 1 del 1:35, Lucas, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí el ángel hablándole a María. Por lo cual, por lo cual también el santo, no dice el inocente, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que desde el nacimiento podemos ver esa santidad en Cristo. Desde su concepción, Cristo fue reconocido como santo en las Escrituras. En Hechos capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pedro dice a los judíos, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, porque ellos pidieron a Barrabás. Pero Pedro llama a Jesús santo y justo. Y es indiscutible que nuestro Cristo demostró su santidad en toda su vida aquí en la tierra. Vivió sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En él no fue hallado pecado. Amén. Él desafió, el Cristo les dijo a los fariseos, él desafió a sus enemigos a acusarlos de pecado. En Juan 8:46, él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero él le dijo, ¿quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? Ningún hombre pudo señalarle un pecado al Señor. La santidad de Cristo no es solo personal, sino que transforma a los que creen en Él, porque Él santifica a su pueblo. Efesios capítulo 5, del 25 al 27, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él santifica a los que creen. Es Él. Dios es santo, como dijo nuestro hermano Frank, absolutamente puro y apartado del mal. Cristo es santo desde su nacimiento hasta su sacrificio y por la eternidad. Desde la eternidad, Él es santo. Cristo demostró su santidad, viviendo sin pecado, manifestando la gloria del Padre y santificando a su iglesia. Eso es indiscutible. Amén. Así es. Así es, hermano yo. Como último vamos a hablar de la unidad, ¿no? O lo que se le llama en teología técnicamente la simplicidad de Dios. Y esto dice básicamente que todos los atributos de Dios, todo lo que es Él, no son partes, sino que forman un solo ser perfecto, ¿sí? La naturaleza de Dios es simple, no está compuesta por elementos, ¿sí? Pero tenemos que entender que estamos tratando con nuestro Dios, que es un Dios que nos supera completamente, ¿sí? Es un Dios que está más allá de toda comprensión, digamos, absoluta que podamos tener de algo, ¿sí? Nosotros podemos comprender que es un plato, que es un vaso, que es un teléfono. Lo podemos comprender a cabalidad, pero no pasa lo mismo con Dios. No podemos conocerlo a cabalidad. Muchas veces algunos teólogos dicen, si a Dios lo pudiéramos conocer completamente, sería un ídolo. Dejaría de ser Dios. Y es que de este lado de la eternidad, no podemos. No podemos con nuestras mentes finitas, con nuestras mentes limitadas, conocer al que es infinito y al que es ilimitado. ¿Sí? Él se nos ha dado a conocer mediante esta revelación especial que es la Escritura. Y por eso nosotros como cristianos vivimos y debemos vivir apegados, hermanos, a la Escritura.
Porque ahí es donde podemos ver que este Dios es sabio, es santo, es supremo, es creador, es justo, es bueno, es amoroso, es paciente, misericordioso, lleno de gracia, de bondad. Ahí es donde podemos saber estas cosas. Pero no podemos conocer a Dios a cabalidad. Nosotros podemos decir, bueno, nosotros sabemos qué es Dios completamente. No podemos, sino que podemos conocer lo revelado, lo que nos ha revelado la Santa Escritura. Y nos ha revelado que un Dios que está por encima de todas las cosas. Esto es un pensamiento, una reflexión teológica, pero Dios es de una naturaleza simple, ¿sí? Dios no está constituido de parte, como lo decíamos y lo vamos a tocar más adelante con la Trinidad. Dios no tiene un 30 y tantos por ciento del Padre o del Hijo, del Espíritu Santo. No, no es así. Estamos hablando que es un Dios que contiene todo el poder, es absoluto, es divino, es moralmente perfecto, es eterno, es inmutable. Todo esto compone ese ser del Dios, el Creador, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien en el principio creó todas las cosas, los cielos y la tierra, ¿sí? Quien en el principio se movía sobre la faz de las aguas, quien en el principio pensó y ejecutó con su palabra, y por la fe entendemos nosotros que el universo ha sido constituido por esa palabra de Dios. Amén, hermano John. Amén, amén. Yo creo que bueno, no nos dio tiempo de hablar todo lo que quería tocar también acerca del amor de Dios, eso. Pero bueno, yo no sé si tienes algo más que añadir a lo que acabas de decir, hermano Fran, a ese punto, para hablar yo acerca del amor de Dios. Bueno, pero si te da tiempo, bueno, vamos a terminarlo así. O sea, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, estamos hablando de que Dios no está compuesto de partes, ¿sí? Así que la idea de que una parte es Hijo, una parte es Padre, una parte es Espíritu Santo, o Dios tiene una parte de amor y una parte no. Dios es perfecto y completo y absoluto en todos sus atributos. Amén. Eso es lo que lo tenemos que entender. Esto se puede profundizar mucho más. No da el tiempo, de ninguna manera da el tiempo, a menos que se hagan múltiples programas al respecto. Pero estos temas llevan hojas y hojas en libros de teología, sistemática y etcétera, ¿sí? Es más, si nos vamos solamente a la Biblia, tenemos casi 2000 páginas, solamente con la escritura, ¿sí? Así que conocer a Dios a cabalidad es imposible de este lado de la eternidad. Pero podemos comprender que este Dios nuestro es un Dios perfecto en todos sus atributos. Sin embargo, es simple en su naturaleza. No está compuesto de elementos. Ya que como vimos al principio, Dios es espíritu. Sí, hermano, yo ahora siga usted y a ver si le da tiempo. Sí, sí, la simplicidad de Dios no significa que sea fácil o Ujú. poco complejo, sino que Dios es uno solo en su ser y no está compuesto de partes. No tiene componentes que conformen su cuerpo y no, no hay separación entre sus atributos, lo que es amor, justicia, poder, santidad, etcétera. Dios es lo que tiene, no solo tiene amor, Él es amor, no solo posee justicia, Él es justicia, y así sucesivamente. Eh, Hay falsas doctrinas sobre esto. El mormonismo enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son dioses separados con cuerpos diferentes. Y eso es algo terrible en la Biblia. O sea, en Números 23:19 dice, Dios es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Y Dios ha dicho, yo soy uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Esto de la Trinidad es difícil, un poquito, a veces difícil de entender para muchas personas, pero es para que no nos compliquemos.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad en una y una misma esencia, un solo Dios, un solo ser divino. Así que eh, quiero hablar acerca de un texto que está en Romano, capítulo 10, versículo 6 en adelante, para hablar sobre el amor de Dios, terminar con esta característica que también Cristo posee. Pablo dice, pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Porque Deuteronomio 30:11, eso es lo que está citando Pablo, Dios de alguna manera les explica a ellos y les dice que, oye, ustedes no me van a, no me van a salir después que yo les estoy dando esta ley, les estoy dando mandamientos. Oye, pero es que a mí nadie me enseñó. Dejaste esos mandamientos muy lejos allá en el cielo, imagínate. Imagínate quién puede llegar allá y buscarlos allá, o en el abismo, quién puede ir hasta allá. Ya eso no está al alcance de mis manos. Esto es lo que Pablo está citando aquí. Nadie va a estar, nadie tiene excusa como para estar diciendo, es que este evangelio no llegó a mi vida, o yo nunca escuché de esa resurrección, yo nunca escuché de Dios. Nadie se puede excusar, o me dejaron el mensaje muy lejos. No estaba al alcance de mi mente, de mis manos. Por eso Pablo dice en el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra. En otras versiones dice, está al alcance de tus manos, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es amor, lo que Dios hizo por nosotros, que siendo aún pecadores, Él a su vez murió por nosotros. Cristo se entregó, se despojó de sí mismo y vino a esta tierra, respiró y tragó polvo en ese desierto. 33 años. Descendió de su santidad, de esa gloria, para venir a esta tierra en ese tiempo tan difícil. A ser escupido, a ser maltratado, a morir junto a dos criminales, a ser despreciado. Derramó su sangre por ti, para que tú creas y por medio de tu fe en Él por su gracia pueda salvarte, pueda limpiarte, hacerte digno del reino de los cielos, para que seas coheredero con Él del reino venidero, en su amor y en su misericordia. Y como dice Pablo en el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, hermano, como dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así Amén. que, si no entendiste bien el tema acerca del amor de Dios, bueno, cree en Él y lo vas a entender a profundidad. Vas a entender qué es el amor de Dios cuando vengas a Cristo arrepentido y sepas de dónde te sacó. Y Él abra los ojos de tu espíritu y al fin puedas ver de dónde venías, cómo venías y a dónde vas. Y todo por el bendito sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por su gracia, porque no merecíamos que Él muriera por nosotros, pero Él lo hizo por amor, por misericordia. Ese es el amor de Dios. Amén. Hermano, No, así es, hermano John. Creo que eh,
ha quedado bastante claro, ¿no? Como les decía, es un tema bastante extenso, hermano. Creo que no se puede profundizar más de lo que lo hacemos en este corto tiempo. Se podría recomendar un par de libros. Ahí le dejamos nuevamente la invitación para seguirnos en el canal de YouTube. También nos pueden contactar a través de la emisora. Y si tienen alguna duda, si requieren alguna herramienta, ¿verdad? Algún documento, archivo, recursos para ustedes investigar por su cuenta, también se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden buscar en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Fran, así aparecemos. Colocamos ese distintivo para que saliera rápidamente. Ahí estamos colocando las enseñanzas que estamos dando acá. Y bueno, también estamos ahí para que puedan contactarnos si tienen alguna duda, si quieren algún recurso, si están dudando en otro tema, para que podamos tocarlos a una sugerencia o preguntas respecto a otro tema que no hayamos tocado hasta el momento. También pues ahí estamos, ¿verdad, hermano John? Amén, amén. Sí, y nos pueden ubicar fácilmente en YouTube como Discipulados de Gracia, John y Fran. Allí también podríamos recomendarles algunas iglesias de sana doctrina. Tenemos iglesias que trabajan junto con nosotros. El pastor Carlos Zambrano en Sabaneta, de la comunidad cristiana La Voz de Dios. Y tenemos también al pastor Numael Manjarres en Planetario, sector Planetario, Santa Cruz de Mara. De las dos congregaciones yo fui pastor y ellos fueron varones que trabajaron conmigo durante años y los he dejado allí y ellos han levantado más esa iglesia por la gracia del Señor siguen creciendo y estamos trabajando en conjunto, aunque hoy ellos son los pastores de cada una de esas iglesias. Así que Dios les bendiga, hermanos, y sin más que decirle, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas gracias, hermano. Amén.